Bienvenidos a otro programa de Immersion School. Hoy tengo el placer de entrevistar a Pablo Pera, que es un emprendedor nato y lleva ya bastantes años como emprendedor. Y bueno, Pablo, ¿nos puedes contar un poco cómo empezaste esta carrera de emprendimiento? Sí, y gracias por la introducción. Empecé realmente de una forma muy gradual, no fue de la noche a la mañana, aunque según con quien hables le quieres contar de forma más espectacular, pero realmente empecé un poco como un hobby. Yo estaba hace ya años, cuando terminé la carrera, hice unas prácticas con Google en Zúrich. Mi hermano todavía estaba estudiando, pero estudiando informática también, yo venía a hacer informática, y justo salió los primeros móviles de Android, el famoso G1 creo que era, ¿no? El G1, que era un cacharraco y todavía está ahí muy por pulir, pero ya se podían lanzar aplicaciones y hicimos, ¿no? Todavía no había nada, como dicen aquí, the bar was very low, como que hicieras lo que hicieras, más o menos tenías usuarios y demás, y entonces empezamos así poco a poco como hobby, y con los años, y aquí ya hago la historia corta, con los años pues fuimos profesionalizando un poquito más, ¿no? A todos los niveles de métricas, de tipo de aplicación, más seria, más complejas, no todas más complejas, unas sencillamente tenían más tracción y otras menos, y la verdad es que era muy independiente de si nosotros pensábamos que aquella aplicación iba a tener éxito o no. Realmente solo el mercado lo sabe. Y bueno, años más tarde nos lanzamos a tiempo completo, mientras todo esto cada uno trabajaba en distintos lugares y demás. ¿No lo habías hecho todavía a tiempo completo? No, a tiempo completo no, eso tardamos unos cuantos años, porque realmente nos gustaba tener este hobby en el que igual le echábamos 10, 15, 20 horas a la semana. Más las 40, ¿no? Claro, más las 40, sí. Nosotros estábamos muy acostumbrados. Los sábados caían 2 o 3, los domingos igual 6, y entre semana, pues no sé, entre 0 y 2. Tampoco puedo decir que fuéramos súper constantes porque dependía mucho, ¿no? De como excited estábamos por esa aplicación en particular que acabamos de sacar. Lo que hacíamos era eso, sacábamos aplicaciones distintas. Pero lo que nos dimos cuenta es que no tenían engagement, es decir, nos fijábamos mucho en las métricas que llaman por aquí las vanity metrics, ¿no? En el número de descargas, pero cuando mirábamos realmente cuánto están los usuarios usando las aplicaciones, pues la verdad es que a veces era un poco decepcionante, excepto en las aplicaciones que eran de mensajería. Todo lo que lanzábamos en el campo de mensajería tenía como 17 usos al día y la gente seguía y tal. Entonces, como empezamos a interesarnos más y más en ese mundillo, ahí estamos a tiempo completo, quizás el último año y medio, y esto sería en 2015 por ahí, y contratamos a 3 ingenieros que siguen trabajando con nosotros, de Alcoy, de nuestro pueblo natal, en Alicante, y sí, ya trabajaban con nosotros desde mucho antes con las aplicaciones, y fue empezando poco a poco. Pero bueno, vimos eso, que mensajería era the place to be, y la otra cosa que nos gustaba de ese negocio era la impredecibilidad. Como decía antes, nosotros pensábamos que esta siguiente aplicación iba a ser lo mejor desde la invención del bollicao, y luego resultaba ser una mierda, o lo contrario, una aplicación hecha en 2 patadas tenía mucho éxito y tal. Queríamos intentar quitar esto un poco de la ecuación, y queríamos para eso lanzarnos al mundillo B2B, y de ahí empezamos con Reply, que fue la empresa que luego creamos. Para los que no conozcan Reply, ¿nos puedes contar un poco de ella? ¿Qué hace? Sí, en Reply, continuando en el campo de la mensajería, un poco lo que observamos es que no había ninguna plataforma para crear lo que llamamos un chatbot, ¿no? Una automatización, no sé si tenía nombre para entonces, que pudiera dar contestación solo a las preguntas más simples, ¿no? Y más en particular en el contexto de e-commerce, es comprar algo y luego querer devolverlo. Ese tipo de retornos o en los refund, cuando pides el dinero de cambio, o hay preguntas muy típicas, muchas relacionadas con dónde está el pedido que hice hace 2 días, no me ha llegado. Todo eso nos dábamos cuenta de que es frustrante tener que contactar a uno que contacta con otro, cuando en realidad el proceso es siempre más o menos el mismo. Entonces creamos Reply para que las empresas pudieran dar ese tipo de servicio automatizado, las preguntas simples. ¿Fuisteis a ese nicho en concreto, e-commerce? No, inicialmente no. Inicialmente lo que ocurrió es que el mundillo de chatbots estaba siendo totalmente arrastrado, más bien llevado por los departamentos de marketing de las empresas, en cuanto a que esto de los chatbots era esta cosa nueva en 2016 y 2017, y cada empresa quería crear un chatbot aunque no tuviera muy claro ni por qué ni cuáles eran las métricas de éxito. Entonces, a pesar de que nuestra misión era en
en hacer customer service, como nosotros decíamos, faster and smarter, y pensábamos mucho en e-commerce y en dónde está mi pedido y tal. Realmente los de marketing, como en cierta forma, nos arrastraban, ¿no? Ellos tienen los budgets y la iniciativa. Sin embargo, los equipos de operaciones, los equipos de customer service con los que realmente queríamos trabajar, esos son más reactivos y cuesta más entrarles con un pitch de ahorrar costes. Sin embargo, los de marketing realmente únicamente querían marcarse ese pin y lanzar la siguiente campaña de engagement, ¿no? Fundamentalmente nos llevó como 2 años y pico conseguir, digamos, escapar un poquito de las garras de los de marketing y realmente pivotar hacia... Esto venía un poco a la pregunta que te quería hacer un poco de cuáles han sido tus primeros clientes dentro de Reply y cómo habéis conseguido esos primeros clientes, cómo fue esa primera atracción. Sí, de hecho, sí, totalmente en esa línea de marketing. Uno de nuestros primeros, quizás el segundo incluso, fue Starbucks. Pero claro, no digo Starbucks global con un contrato de 2 millones para todo, sino era un equipo que estaba preparando el lanzamiento del Pumpkin Spice Latte, que es el latte este con sabor de calabaza. Y fundamentalmente lo que podías hacer es chatear por medio de Facebook Messenger con el latte. Era muy divertido, la verdad, pero obviamente no podría argumentar a nadie que eso mejorara las vidas de nadie, ¿no? Claro. por las risas. Y luego a raíz de ahí seguimos, un poco nuestra estrategia era trabajar con estas agencias de publicidad o agencias de marketing y demás que trabajaban con las marcas. Por un lado era muy positivo para nosotros porque era relativamente fácil entrar, es decir, hacer un contrato directo con Starbucks sería muy difícil, pero esta agencia ya lo tiene, por tanto nosotros interaccionamos con la agencia y la agencia con las marcas. La contrapartida, y de esto también nos dimos cuenta pues, más tarde, es que nosotros no teníamos ese contacto directo con Starbucks y con empresas así. Déjame ir un poco antes, por ejemplo, hacéis el producto, por ejemplo, Reply, Sí. tal, la primera beta, que no sé cómo sería esa beta, y cómo sería conseguir ese primer cliente, o sea, ya entiendo, esa primera agencia o ese primer partner, o cómo empezasteis. Claro, ya. Realmente, si bien Starbucks vino un pelín más adelante, quizás los primeros fueron, de hecho fue una demo para Bayo, que son los que antes estaban con Sony haciendo pantallas. La diferencia fundamental no era tanto en el producto final, el chatbot más o menos era de ese estilo también. Lo que cambiaba mucho es quién lo hacía. Sí. Nosotros tenemos una agencia que trabajó y hicieron en colaboración con nosotros, crearon el chatbot usando nuestro producto. Sin embargo, los primeros chatbots los hacíamos nosotros a mano y nuestra plataforma pues sí era muy como reluciente desde fuera y parecía que tal, pero la realidad es que había que hacer mucho trabajo manual. Entonces, para nosotros la evolución del producto fue que el usuario, más bien esa agencia en estos tiempos, fueran más y más capaces de hacerlo ellos y no nosotros. ¿Y cómo fue conseguir ese primer cliente? O sea, ¿ya teníais esos contactos o pues, no sé quién hacía un poco más la parte de ventas o de marketing en la empresa? Ya, pues en esos días lo que hacíamos era tirar de todo lo que podíamos. Es decir, abrías tu LinkedIn y mirabas quién está remotamente relacionado con algo que podría sonarle, y entonces ese tipo de campañas es muy pesado y la verdad es que hay que pedir muchos favores a mucha gente. O sea, era como muchísima puerta fría, ¿no? Sí, sí. Bueno, sí, o bien puerta fría directamente. No, eso lo hicimos un poco más tarde. Inicialmente era más lo que dirías a puerta caliente, pero con contactos con los que hace mucho que no interaccionas y que les viene un poco... Sí, ¿quién eres? Sí, un poco. Tú eres aquel que... vale, ya. Sí. O sea, es más así, ¿no? Teníamos la ventaja, y esto pues, bueno, era muy particular a nosotros, que el tema de los chatbots estaba muy de moda y muy hot, entonces tirábamos mucho de ahí y nos venían. Pero la realidad es que no hay muchos atajos, salvo ir tirando de contactos directos. En nuestro caso, que queríamos vender a un precio más alto, claro. Si nuestro precio hubiera sido muy bajito, esta estrategia ya no sirve. ¿Y cómo fue evolucionando la empresa, ¿no? Porque la última noticia tengo es que Customer os adquirió, ¿no? Sí. ¿Cómo fue todo ese proceso de madurez o de evolución de la empresa hasta llegar a una fase que alguien se interesa por vosotros si os quieren comprar? Ya, pues si los dividiera como en 4 etapas, la primera en la que realmente nos hemos metido fue al final de la vida de la empresa de aplicaciones, y mientras le daba mucho vueltas a Reply,
estuvimos empezando a crear chatbots de todo tipo, totalmente a mano, usando todos los frameworks y todo lo que había. Entonces nos familiarizamos mucho con el mercado. Eso fue la primera fase. Luego, ya en Reply, la primera fase de Reply fue hacerlo todo muy a mano y poco a poco ir creando la plataforma. Si bien la tercera sería ya una plataforma muy robusta que llegamos a tener y muy flexible, que a la vez que era flexible también era un poco complicada de usar. Y la cuarta fue el pivot a Customer Service, ya como por fin con no tanto una plataforma, sino que lo que hicimos es centrarnos en una solución muy específica a e-commerce, ¿no? Lo que hablaba antes de las devoluciones y demás. Más por el tema B2B, porque puede ser más interesante a nivel de revenue, ¿no? Sobre todo lo que andábamos buscando y lo que nos dimos cuenta, y no digo de la noche a la mañana, sino a lo largo de 2 años y pico o 3, es que no sabíamos exactamente, no podíamos cuantificar bien cuál era el retorno de inversión a esos clientes. Como cuánto estaba ganando Starbucks por el hecho de que tú puedas tener una conversación de risas con el Pumpkin Spice Latte. Pues la verdad es que era un poco difícil. Sin embargo, ahora sí sabemos a este cliente, sabemos que le hemos gestionado automáticamente, no sé, 20.000 conversaciones el último mes y es muy fácil de cuantificar. O sea, sí, a nivel de personas que requeriría o cosas así, ¿no? Por ejemplo. Número de agentes, ¿no? Sí, en nuestro caso a veces son agentes que tienen más tiempo para dedicarse a otro tipo de preguntas o quizás contratar un poco menos. Ahora me imagino que con la pandemia habrá venido muy bien porque muchos call centers han estado hasta arriba, ¿no? También. Sí, algunos clientes nuestros se han visto bastante beneficiados, otros bastante menos. La verdad es que en el fondo ha sido un poco... así. Pero bueno, volviendo a tu pregunta, uno de nuestros, en el campo de e-commerce tenía mucho sentido para nosotros tener partners, puesto que nosotros al final hacemos eso, automatizamos estas 4 o 5 preguntas principales, pero todas las demás las sigue gestionando un agente. Entonces, el software nuestro tiene mucho sentido que vaya integrado dentro del software que ya usan los agentes. Sencillamente habrá preguntas que las contesta como el nuevo colega, que es el chatbot, ¿no? Más o menos. ¿Te refieres que al final, no sé, como un Zendesk o como cualquier otra plataforma de Customer Support que se integra con vosotros, ¿no? Sí, justo. Bueno, nosotros integramos con ellos más bien. Sí. Igual algunos como Zendesk, que quizás sea el líder en este segmento de mercado, lo tienen muy fácil para integrar en cuanto a que ya te lo montas tú, y con otros teníamos que hablar con ellos y demás, ¿no? Entonces, Zendesk es uno de ellos, Customer con K, que es la empresa que nos adquirió, es otro, LivePerson está por ahí y hay bastantes, ¿no? Algunos distintos segmentos de mercado en cuanto a compañías más grandes, pequeñas, pero tal. Y sencillamente, Customer nos gustaba mucho inicialmente porque el producto lo veíamos como superior, como que es una empresa mucho más nueva, también es una startup, solo que han crecido de una forma extraordinaria, empezaron un poco antes que nosotros, eso sí. Y veíamos que realmente estaba preparado para el futuro y para el tipo de servicio que ahora se requiere. Ahora cuando hables con la gente ya esperas que la gente sepa quién eres. Y entonces, nada, sencillamente hablando más y más con ellos y sobre todo quizá la clave fue que empezamos colaborando, no empezamos pensando en vender la empresa a ellos, de hecho para nada, sino para nosotros eran un partner más que nos gustaba mucho, pero otros también nos gustaban mucho también, como Coros. ¿Es quizás el partner con el que más habéis trabajado o no? Hasta el momento, bueno, ahora sí, claro, pero no, hasta el momento no, quizás sería el segundo. Como un cliente más, ¿no? Era un partner más. Claro, no cliente porque nosotros no le facturábamos a ellos, sino que nosotros colaboramos con ellos con un cliente. Por ejemplo, Glovo, que es un cliente común, es cliente de ellos en cuanto a que todos los agentes, o un buen porcentaje de los agentes de Glovo, utilizan el software de Customer y a la vez esos agentes también saben que Reply está contestando algunas preguntas de fondo. Entonces son clientes conjuntos, por eso digo partners, no cliente. Ah, qué bueno, entonces compartís el cliente, de esta manera tú le facturas al cliente final. Exacto, en nuestro caso, otros partnerships estaban estructurados de una forma distinta. Pero hay muchos partners que quizás son más recelosos, ¿no? De que son mis clientes, no te sabes. Claro. En este caso, bueno, es claro, las dinámicas son muy distintas según cada tipo de partnership, la verdad es que es muy... y no con todos era así. En este caso, precisamente, además, uno de ellos, ellos creo que hicieron introducción y otro cliente que también teníamos conjunto, lo estábamos trabajando nosotros de forma totalmente independiente. Sencillamente que luego descubrimos, también es cliente vuestro. Entonces, ese tipo de cosas fueron las que animaron más a que la relación, puesto que si no, es solo como... ¿Cuánto tiempo estuvisteis trabajando juntos? Quizás durante al menos
unos 9 meses, yo diría que unos 6 meses hasta que decidimos empezar a hablar sobre una potencial adquisición. Quizás había pasado medio año, sí. ¿Medio año trabajando juntos? Sí, trabajando juntos, como yo te digo, como un partner más que nos gustaba mucho, pero sin más. ¿Y cómo surgió esa idea de adquisición? Ya, sencillamente, ya te digo, nos gustaba mucho y les veíamos mucho potencial. Entonces, uno más que como fundador, incluso como director del board, tienes una responsabilidad, ¿no?, a maximizar el valor de los shares, que a veces es un poquito difícil pensar en esos términos, ¿no?, pero nuestra tesitura era cómo vamos a poder crecer más o llevar nuestra misión más lejos, que en el fondo se traduce a que incremente el valor por share, ¿no? Aunque nosotros no somos una empresa pública, no tenemos shareholders de ese estilo, pero sí los tenemos, claro, nuestros inversores. Entonces, desde ese punto de vista veíamos que la dinámica del mercado estaba cambiando mucho y nosotros, como AI para Customer Service, que es un poco lo que hacíamos, ¿no?, inteligencia artificial en particular para Customer Service en e-commerce, se estaba convirtiendo en una feature indispensable de Customer Service. Claro. Que es positivo. Por otro lado, la parte negativa de eso es que todos nuestros partners inevitablemente iban o van a tener que dar ese servicio por medio de partners como nosotros o construyéndolo ellos. Entonces, como que nos veíamos sencillamente no queríamos dejar pasar la oportunidad de que Customer decidiera, bueno, vamos a echarle 30 ingenieros a esto durante un año, claro, y hacer su propio producto y claro, perder la oportunidad, y con los otros partners podría pasar igual. Podría pasar lo mismo, sí. Entonces era un poco tenso porque cada vez los partners nos querían más, pero a la vez quizás estaban también construyendo sus propias versiones de Reply, aprendiendo con nosotros, y entonces, bueno, eso era uno de los factores. Uno de los miedos, ¿no? Eso, sí, eso en la categoría de miedos. Luego, en la categoría de, bueno, quizás también en la categoría de miedos, bueno, pues como startup nosotros teníamos que levantar, acabamos de levantar más o menos capital, estábamos bastante bien, pero más o menos... ¿Cuánto habéis levantado? Sí, en total 4 millones. 4 millones. Y habíamos todo en fase seed, como en dos fases, es difícil estos días llamarlo, puedes llamarlo un poco de pre-seed, un poquito de parte primero de seed, pero todo lo consideramos como fase seed en cuanto a que no era dinero para, ya tenemos todo claro, vamos a echarle dinero y a escalar como locos, sino que todavía estamos aprendiendo y cambiando cositas. Y eso, que todavía tenemos capital, pero íbamos a tener que levantar el año siguiente y bueno, pues ahí siempre hay un poquito de incertidumbre. Pero bueno, lo que ya catalizó el proceso, que fue en marzo, arrancó la pandemia, ahí ya estábamos hablando un poco de forma más seria, pero todavía no habíamos firmado nada. Y cuando arrancó la pandemia, la verdad es que observamos un poquito que en ese momento los fondos de capital riesgo estaban todos como acojonados, sencillamente. Decían, yo aquí no pongo un duro en nadie. No digo nosotros en particular, no tuvimos ese tipo de conversaciones directas, pero nos daba un poquito de miedo. Entonces, volviendo al tema de maximizar shareholder value, había una incógnita fuerte. Al final el resultado que, bueno, no ha sido tan grave, los fondos han seguido invirtiendo. Sí. ¿Y cómo fue ese proceso de adquisición? O sea, al final, cómo se suele valorar una empresa, qué características tienen en cuenta, pusisteis vosotros el precio, lo ponen ellos, ¿cómo funciona eso? Sí, yo supongo que cada caso es distinto, así que pues primero, bueno, me centraré un poco en el nuestro y luego en general. Nosotros estamos en una fase en que, claro, hay muchas cosas, ¿no? Hay cuánto importa o qué peso tiene el talento con respecto a la tecnología, a los clientes y al mercado y al posicionamiento de mercado. Y seguro que hay factores que me he dejado. En nuestro caso, la tecnología tenía un peso importante y de hecho Reply ahora mismo sigue funcionando, estamos en trabajo de integración, pero la tecnología era importante, está en clientes importantes y demás. El talento, desde luego, muy importante, no solo el talento en cuanto a esos ingenieros que han construido toda esta tecnología, en particular los ingenieros de AI, que están muy demandados y tan especializados, ¿no?, en análisis de texto, sino también en el know-how de los chatbots y crear implementaciones, entender qué funciona bien y qué funciona mal en una conversación automatizada. Todo esto es... Y quizás estos son los principales. Luego, bueno, y como tercer factor, si primero diré talento, segundo tecnología, es difícil decir primero o segundo, la verdad es que no tengo visibilidad sobre cómo hicieron ellos su spreadsheet, no la tengo, me gustaría verla, pero no lo sé. Quizás la tercera sería a nivel de clientes.
Y era un factor, pero no tanto. Ellos tenían un revenue muy superior al nuestro, por tanto no creo que por ahí fuera tanto, a pesar de que, bueno... ¿Os sorprendió un poco la oferta o no? ¿O fue, no sé? No, nosotros... O sea, vosotros teníais unas expectativas parecidas a lo que ellos os ofrecían, ¿no? Sí, porque lo que sí hicimos, y hicimos bien, cuando Customer empezó o habló, no sé si sacamos, de hecho sacamos nosotros el tema de, oye, y si hablamos de esto, nos introduces a vuestro CEO y lo hablamos, pero cuando esa conversación se volvió más seria y más clara hacia la adquisición, hicimos dos cosas. Una es plantearnos ciertos escenarios, como cuál es el rango que nosotros estaríamos dispuestos o no y demás, porque... Por lo menos un rango, ¿no? Sí. Como una parte de la negociación. Exacto, sí, nosotros teníamos un rango y ciertos parámetros también, porque bueno, al final no es solo eso, no solo el precio, sino son las condiciones, es decir, ¿van a entrevistar a los ingenieros y quedarse con 50% de la plantilla o van a ir todos? Cosas así para nosotros eran muy importantes. Y de hecho todos los empleados pasaron a la empresa y siguen todos, y realmente desde ese punto de vista estamos muy contentos, y es algo que nosotros peleamos, pero no hizo falta pelear apenas, como se dio, o sea, estaba claro que iba a ser así. Entonces esas cosas, o sea, es decir, que había algunos factores como ese en que no estábamos dispuestos a dar nuestro brazo a torcer, pues si no ocurre, no ocurre. Otros en precio teníamos un rango y quizás otras condiciones, ¿no? Pero quizás sobre todo esas. Y por otro lado, lo que hicimos es arrancar un poco un proceso, como fundamentalmente es llamar al resto de partners y decirles, oye, que estamos viendo interés de tipo de adquisición, ¿estaréis interesados? Y entonces arrancamos todas esas conversaciones un tanto incómodas con todos ellos. Incómodas digo porque todos ellos saben, y la dinámica es muy delicada con partners, por eso otras adquisiciones no sé cómo serán, pero todos ellos sabían que, bueno, si nos compra su partner, el otro partner X, que es competidor de ellos, pues se quedan sin partner, se quedan sin nosotros. Entonces la dinámica la verdad es que es un poco incómoda desde ese punto de vista. Porque en ese aspecto, al cerrar partnership con Customer, ya no trabajáis con los otros partners. Claro, de hecho, o sea, no, a largo plazo está claro que no, porque a ver, ellos son competidores. Esto sí es algo que también hablamos con Customer y les dijimos, oye, no queremos ser unos cabrones con estos. Teníamos muy buena relación con otros y de hecho mantuvimos nuestro, no sé cómo se dice, honor, los contratos, y seguimos trabajando con ellos durante el tiempo que hiciera falta. Y lo mismo con clientes. Igual hay clientes que encajaban muy bien en el contexto de Customer, pero otros no, y a esos que no les hemos dado mucho tiempo hasta terminar los contratos y más y servicios para ayudarles a migrar y buscar otras cosas. Claro. Pero entiendo que desde el punto de vista de los otros partners, pues sí, da un poco de miedo, claro. ¿Qué dirías que has aprendido más de todo este proceso? ¿Qué crees que parte de tu aprendizaje le podrías dar a otros emprendedores? Quizás llegando, bueno, se me ocurren dos cosas. Una es que a pesar de que ahora estamos hablando mucho de vender una empresa, no me centraría en eso para nada, puesto que eso puede llevar a mucha decepción y sobre todo a decisiones equivocadas. Al final lo que uno quiere es crear un buen proyecto, creer en el proyecto y querer que el proyecto salga adelante, ¿no? O sea, es un poco palabra quote así típica, ¿no? Pero como enjoy the path. Y es verdad que eso es importante porque al final es bastante duro y salen complicaciones de todo tipo, ¿no? Y quizás la otra, dentro del proceso de venta, algo que hicimos, pero que podríamos haber hecho mejor, es tratar de compartimentalizar un poco, ¿no? Como que, vale, hay una posibilidad que vendamos, pero también hay una probabilidad bastante alta de que no. Y si es así, que no nos afecte o que no nos afecte demasiado. Puesto que para el que compra es muy cómodo, bueno, esto es un pequeño porcentaje de mí y tal, pero para el que vende, joder, es todo tu proyecto y no sé cómo realmente, pero de alguna forma hay que conseguir mantener la cabeza fría y seguir pensando en tu empresa hasta que se firme y se demuestre lo contrario, ¿no? En este caso que fue una adquisición, entiendo que vais a seguir, o sea, la empresa va a seguir... O sea, ¿se va a conservar la marca de Reply o cómo funciona todo eso? Sí, hoy por hoy todavía utilizamos la marca de Reply. Reply AI, lo que hay ahora es un banner bien grande que apunta a Customer. Pero estamos trabajando en ello para que internamente, de hecho, Reply
era antes de ser, o sea, durante nuestro tiempo como partners, y es, digamos, una feature, digamos que es la feature premium de AI dentro de Customer, y esto es algo que poco a poco vamos integrando más, y entonces llegará un punto en que será totalmente nativo en Customer, y entonces desaparecerá la marca de Reply, y bueno, nos parece bien, entendíamos que es así. ¿Qué sensaciones tienes tú después de toda esta experiencia, ¿no? Bueno, por un lado, desde luego, a nivel personal yo tenía ganas de ver, o sea, por ejemplo, nosotros éramos, ya te digo, serie C pasando a ser serie A, estábamos un poco en ese rango, estos están en rango serie E, con revenues bastante por encima y con... tenía ganas de entender cómo opera, ¿no? en ese tal. Ahora me falta un gap que llenar, que realmente ya haré yo mi inferencia, pero lo que digo es que tenía ganas de ver primero cómo lo han hecho para, crecer tan rápido. Esto se empezó en 2015, ¿no? Y ahora, si veis los titulares por ahí, están a punto de ser adquiridos por $1 billón. No, al menos esos son los rumores, por Facebook, sí, y ahora está en pleno proceso regulatorio y demás. Esto es información pública. Pero lo que digo es, pues por un lado, cómo lo han hecho, y por otro lado, cómo operan a este nivel y qué tipo de métricas. Entendíamos muy bien las métricas en cuanto a cómo llegamos al mercado a puerta fría, ¿no? Que antes hablábamos, pues cómo lo hacen de forma más profesionalizada estos. Entonces, a nivel personal tenía ganas un poco de eso. Por otro lado, pues obviamente... ¿Te ha dado tiempo a aprender algo de eso? Un poquillo. Ahora estoy bastante metido precisamente con equipos de marketing y ventas, y la verdad es que tengo que decir también que todo el mundo ve una empresa más grande y dices, hostia, estos lo tienen todo claro, y no, realmente todo el mundo está ahí construyendo mientras vuelan y tal, pero claro, con muchos fundamentos más sólidos, eso seguro. Y la otra también, la parte que sí echo de menos es tener visibilidad completa y no sé si decir tanto autoridad completa, que también en cierta forma, ¿no? Pero sí saber todo lo que se está moviendo, ¿no? Yo ahora puedo preguntar, y de hecho sé bastante de lo que está ocurriendo a nivel de producto y también de marketing, de ventas y de finanzas y tal, pero a veces me gustaría realmente poder meterme más en los detalles y demás, ¿no? Entonces sí que siento que he perdido esa parte, que bueno, pues uno vive más tranquilito, pero... Tu perfil al principio era de ingeniero y es como que ha ido evolucionando un poco más a la parte más de gestión, ¿no? Sí, justo. Más que dentro de gestión en general, de operaciones. Como ahora, bueno, como en Reply yo era un poco el generalista que hacía como todo lo demás. No he nombrado, pero mi cofundador es mi hermano, y digamos que él hacía... no sé si decirlo, lo importante en cuanto a que él lleva más la iniciativa y él ha sido siempre como el hermano creativo, entonces él lleva la parte de producto, inicialmente también de ingeniería, aunque luego poco a poco surgió un líder de ingeniería, Jacobo, que lo sigue siendo. Entonces fundamentalmente ingeniería y producto estaban cubiertos y yo me ocupaba del resto, y el resto, unas responsabilidades son más bien de tipo como co-founder. Bueno, en cuanto a ventas y marketing tampoco mucho, pero bueno, las responsabilidades de como co-founder, como relacionado con inversiones, con capital y demás, y luego están todas esas cosas que no se ven mucho, como finanzas, como temas legales. Que te tocó todo lo que era hacer el pitch, las presentaciones a inversores, todo eso. Yo hacía bastante de eso, aunque también yo estaba en Nueva York y mi hermano estaba en Madrid, entonces me tocaba más de eso, digamos, aunque su pitch era distinto, su pitch era más, conectaba más a nivel emocional con la gente, y el mío conectaba más con inversores que estuvieran más interesados en los números y en dejarte de tonterías, ¿no? Claro. No sé, un poco delicado. Pero sí, y entonces me he venido especializando más y más en operaciones, en hacer que estas empresas que están creciendo rápido, bueno, puedan ver sus datos y aprender de ellos. Solo un inciso, porque es muy curioso que el cofundador sea tu hermano. Sí. ¿Cómo ha sido eso? No sé, me parece súper interesante. Sí, pues bueno, como vino desde siempre un poco, y claro, ahora recuerdo, sí que lo nombré. ¿Tenéis la misma edad? Cuando ¿Mucha diferencia? Él tiene 3 años menos, bueno, 3 cursos menos, son 2 años y medio menos. Digo cursos porque, bueno, sí era relevante cuando empezamos. Él estaba en segundo de carrera y yo estaba haciendo mi primera internship, ¿no? Cuando empezamos hace tiempo. Y ya te digo que como ha sido un poco siempre, no lo pienso mucho, pero... no, funcionamos muy bien, la verdad. Sabemos, obviamente, tras tanto tiempo, sabemos de qué pie cojeamos cada uno. También podemos decirnos las cosas con claridad a la cara, ¿no? Lo bueno y lo malo. Y supongo que si las cosas van muy mal y realmente no tal, pues llamamos a nuestra madre y nos ponen en el sitio.
Muy bien, pues ya para terminar, un par de preguntillas también. Por un lado, cuéntanos un libro así que no sé, que te haya aportado algo. Sí, está justo el otro día colocaba los libros por ahí detrás de la cámara. Me gustó mucho la segunda vez que leí este de Ben Horowitz, The Hard Thing About Hard Things. Que es un libro que se ha vuelto bastante famosillo y habla de esas cosas que realmente son difíciles, como echar a un cofundador, o como no nos funciona este eje de marketing, o como levantar dinero. Son cosas muy duras y que realmente es lo que hay. Y la primera vez que lo leí, pues no me identifica tanto con ese tipo de cosas, pero la segunda me hizo pensar mucho más. Qué bien. ¿Y luego alguna persona así que te haya inspirado en tu vida? Sí, diría, no tengo como un ídolo que haya seguido manteniendo a lo largo de los años, pero sí recuerdo que aprendí mucho de alguien cuando después de Google pasé a trabajar en el CERN en Ginebra, y yo llegaba como ingeniero cool de Google, que lo ha aprendido todo, puesto que ahí la ingeniería era todo un craft, como que lo hacían muy, no sé si decir bien, como muy estructurado, con mucha academia detrás, y llegué a un sitio que era un poquito más desestructurado y con código muy antiguo y demás, y yo pensaba que lo sabía todo, y era un ingeniero muy senior, igual tenía 50 años y seguía ahí dándole al metal, y me hizo darme cuenta de que del toque pragmático que solo la experiencia te da, y lo sigo pensando en eso, no ser tan tozudo lo mejor con la disciplina de hacer las cosas perfectas, sino ese toque pragmático de 80% good. ¿Y eso fue alguien que te inspiró en el CERN? Sí, este fue, de hecho ni siquiera el manager mío, era un tal, se llamaba Vito Bagliocchi, un italiano, un apellido muy italiano que no consigo, y que seguro que no pasa nada que lo pronuncie mal, porque no creo que no le he seguido la pista a lo largo de los años, esto hace un montón de tiempo, pero bueno, lo que me refiero es a alguien muy senior que inicialmente piensas, yo sé más porque me acabo de leer estos 5 libros y tal, pero luego te das cuenta, solo mucho tiempo más tarde me di cuenta de que tenía su esto de razón, gracias a la experiencia que, bueno, pues si no la tienes, no la tienes. Y luego, ¿algún hábito que hayas adquirido en el paso de los años? Así que... Sí, yo hace muchos años, cada uno tiene su gestor de tareas y cada uno se organiza y su calendario y sus cosas y tal. Pues la mía lo vengo haciendo un montón de tiempo, y con un montón me refiero por lo menos 5 o 6 y que no sean 10 años, que es, en mi Trello solo tengo las cosas esas que no, en realidad... ¿En tu Trello has dicho? En mi Trello, sí. Tú haces un Trello personal. Tengo un Trello personal, sí. De hecho, las cosas profesionales también las apunto mucho ahí, igual no debería. Pero tengo lo que voy a hacer hoy, y eso, pase lo que pase, lo hago. Y lo que pongo en esa columna, aunque sean la 1 de la noche, me voy a acostar y digo, hostia, que me queda esa la hago. Esa hoy. Tengo la de la semana, que no soy tan rígido, pero lo intento ser, y luego está todo lo demás. Y todo lo demás sé que de vez en cuando lo limpio, pero es para mí backlog, el backlog ese, y a veces haces backlog V2 y backlog V3 y tal, pues de vez en cuando cojo una de esas y me las cargo todas, me da igual lo que haya, porque está claro que si lleva ahí 5 meses no va a pasar. Pero sobre todo la del hoy la hago mucho. También tengo, más tirando a la derecha, ¿no?, la del to do, la del doing, o estoy esperando, de hecho la llamo waiting, cuando estoy esperando que alguien me conteste, y eso me viene bien porque lo típico, ¿no?, envías un email a alguien o le pides algo, bueno, no te contesta en una semana, pero eres tú el interesado, ¿no? Entonces yo eso lo respeto mucho. ¿Quién es el interesado y quién es el que debe pinguear? Entonces sí, para mí el to do this week, to do hoy pase lo que pase, y el resto... Qué bueno. Pues nada, Pablo, yo creo que es súper interesante la entrevista contigo. Muchísimas gracias por tu tiempo.